XEADT Radio. La radio escolar, radio educativa, presenta La imprecación vampírica. Autor José Luis Pérez Berti. Ediciones Punto Fijo. Capítulo 2. Siempre había querido escribir, y aunque había presenciado diversas situaciones, todas ellas eran tan comunes que no valían el esfuerzo de plasmarlas. Así que el único problema realmente era que me faltaba una buena historia que contar. Muchas ocasiones me enfrenté a la terrible hoja en blanco. Ese momento en el que debes escribir las primeras líneas y no tienes idea de qué pondrás en ellas. Después traté de inventar algunas y a pesar de que tenía ideas buenas, jamás llegaba a concretarlas porque a veces no sabía cómo empezarlas y otras veces no sabía cómo terminarlas. Pero ahora la fortuna me ha sonreído de alguna manera. Tengo la oportunidad de hacer llegar a usted, mi atento radioescucha, un suceso extraordinario y que he tenido el horror de haber presenciado, porque debido a mi oficio he sido parte de él. Lo que a continuación escuchará usted lo convencerá de que existen fenómenos que están más allá de toda comprensión humana y que tal vez le harán tener certeza de que hay algo más allá de la vida. Ahora que el tiempo ha pasado permitiéndome asimilarlo, lo relato como testimonio. Me doy cuenta de lo espantoso que es enfrentarse con algo de esta magnitud. Lo más terrible de este caso es que no sé si cuándo terminará realmente y que es factible que al momento en que estas palabras estén en sus oídos, el fenómeno al que haré referencia probablemente ronde cerca de su casa. Pero basta de más preámbulos y permítame darle cuenta de lo sucedido. Como narrador de esta historia, si me lo permite usted, querido radioescucha, quisiera hacer una disertación de lo que Lía es y no es, del estado en el que se encuentra y que es ajeno a todo lo que gobierna, a lo que transitamos temporalmente por una etapa que hemos definido como vida para comprender mejor la situación de esta mujer. La vida es un capricho. Los humanos siempre han supuesto que están vivos porque les palpita el corazón, porque respiran o porque piensan. Pero cuando una o varias de estas situaciones fallan, entonces se sienten morir, aunque no sea del todo cierto. Lo explicaré mejor. Cada uno de sus cuerpos está formado por millones de células y a pesar de su admirable y sorprendente coordinación, cada una de ellas está viva por sí misma. Cada una es capaz de mantenerse así y procrear a otras de su tipo con tan solo lo más mínimo que consiste en un poco de alimento y un espacio donde desarrollarse. De manera independiente al conjunto, no mueren si no son atacadas por otra célula y por moléculas voraces llamadas virus o por algunos otros agentes físicos o químicos. Así una por una permanecen vivas si están en el sitio adecuado donde pueden hacerse de los recursos vitales.
¿Hasta dónde cada una de esas células es un individuo por sí misma? ¿O en realidad existe un ser solo cuando todas y cada una de ellas funciona? ¿Por qué cuando una parte del hombre, como el corazón, muere, muchas otras células de su cuerpo no lo hacen, permanecen vivas, aunque ya los hayan velado y enterrado inclusive, lo que no aplica cuando los creman? Entonces, ¿cuándo realmente se está completamente muerto? Si hay células del cuerpo que se mantienen activas por mucho tiempo después de haber sido sepultados. ¿Quién no le teme al muerto? No se sabe qué lo causa, no se sabe cuándo llegará, no se sabe en qué condiciones estará cuando se presente. Sin embargo, la muerte está siempre a nuestro alrededor. Es más, algunos piensan que al nacer es el principio de morir. Ahora, si todo cambia y muere, pero nada se pierde, sino que todo se transforma, entonces, ¿qué es la vida? ¿Y qué es la muerte? ¿Qué hay detrás de la vida y qué tras la muerte? Si es que algo hay antes y después. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Pero no solo se le teme a la muerte, sino también a los muertos, porque no se conoce nada al respecto. La gente está tan acostumbrada a que los muertos permanezcan en el sitio donde los entierran, que cuando se presentan tiempo después, experimentan un miedo que paraliza hasta la última parte de su cuerpo. La mayoría de las personas no se resignan a que todo se acabe y ocupan sus ideas con una enorme fe en la formación de una vida más allá de esta, de la cual es posible escapar y regresar. Es decir, de aferrarse a permanecer aquí, en el plano al que ya se acostumbraron. Pero, ¿qué es lo que podría regresar? ¿Un cuerpo podrido? ¿Un alma? ¿O ambos? Sin embargo, a pesar de estas creencias confortantes, cuando llega a suceder, la mayoría no quiere enfrentarlo. Sea cual sea la religión que se profese, todas ofrecen la esperanza de la vida eterna, la idea de mantenerse vivos en otro plano astral. Desde tiempos muy remotos se ha asociado con los seres humanos una doble vida, la corporal y la espiritual. Existe la creencia de que son los únicos seres vivos que tienen ánima, y que ésta es eterna a diferencia del cuerpo que es perecedero. La vida es la unión del alma y cuerpo, mientras que la muerte es su separación y la descomposición de lo que les ata a esta tierra. Las esencias se reúnen con los dioses en algún otro lado, el paraíso, nirvana, etc. Aunque no todas tienen esa fortuna, algunas otras van a un sufrimiento eterno, un infierno tal vez. Otras permanecen ancladas en este mundo condenadas a vagar hasta que no cumplan un cometido, y son las que suelen aparecer al tratar de contactarse con nosotros. La creencia en la existencia de fantasmas es un hecho generalizado que existe prácticamente en todas las culturas. En otras concepciones, las almas pasan a otros cuerpos e inician otras vidas, una detrás de la otra hasta que alcanzan la perfección necesaria a través de sus acciones. La metempsicosis o transmigración plantea que el cuerpo es solo un receptáculo momentáneo de lo que verdaderamente conforma al ser, que es realmente el espíritu. Personajes muy importantes han dependido de este dogma y han dedicado su vida a completar las metas de sus vidas anteriores. Las personas que no creen en el alma, pero sí en la reencarnación, lo denominan como metensomatosis o palingenesia.
Quienes creen que existe un tribunal de justicia fuera de esta dimensión que obliga a cumplir penitencias por equívocos de las vidas pasadas, hablan de un karma, es decir, de lo malo. En el otro lado de la balanza estaría el dharma, esto es, lo bueno. A través de la ley de acción y consecuencia, se mantiene esta lucha entre lo bueno y lo malo hasta que logran equilibrar su balanza. El lugar donde se juzgan estas acciones es un palacio ubicado en la quinta dimensión de la naturaleza gobernada por Anubis y 42 jueces. Algunas personas señalan que han accedido a ese lugar al hacer una regresión hacia sus vidas pasadas, ayudadas por los viajes astrales. Entonces, ¿cómo explicar el estado de Lía? ¿Estaba muerta o estaba viva? ¿Cuál era la diferencia si de día parecía muerta y de noche parecía viva? ¿Era tan solo una idea que se aferraba a esta vida? ¿O era real su tormento? ¿Era alma y cuerpo o solo una de las dos? ¿Acaso era un fantasma? En todo el mundo se han hecho muchas elucidaciones en torno al fenómeno por el que pasa Lía. En el siglo XIII, los gitanos a través de su vida varia y recogiendo en su peregrinar muchos de los aspectos fundamentales de estos seres, los han nombrado Muyo, y los describen como seres que abandonan sus tumbas en forma de niebla gracias a los agujeros que hay a su alrededor. Sin embargo, la forma más popular conocida y bajo la cual podemos enmarcarla es con el término vampiro, no muerto. Mal llamados muertos vivientes, una absoluta incongruencia. Un término tan antiguo que las primeras evidencias de su existencia corresponden a la imagen de un humano succionando sangre que se remonta a la civilización de los babilonios hace 4000 años. Tradicionalmente y en muchos escritos, los vampiros se han descrito de la siguiente manera. Descansan en ataúdes y al atardecer comienzan sus poderes, los cuales se prorrogan hasta el amanecer. Son seres de complexión mortalmente pálida, semejante a la de un cadáver. Exudan penetrante hedor a muerte, espantosamente feos, dotados de hipnóticos ojos inyectados de sangre, con labios perturbadoramente rojos que cubren una temible hilera de dientes largos afilados. 2 de ellos en forma de colmillos y con terrible mal aliento y, por supuesto, carentes de alma, porque están alejados del cielo. Por ello, le temen a los símbolos sacros. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de la perspectiva con la que se mire, y mientras se sigan dando descripciones de los vampiros como la anterior, la humanidad pasará mucho tiempo conviviendo con ellos, pero sin notarlo. Por otro lado, los países de Europa Oriental curiosamente comparten firmemente la creencia en los vampiros, aunque según la región los denominan de maneras diferentes como strigoi, que son aquellos seres que vuelan de noche y se alimentan de la sangre de los niños cuando están durmiendo. Otros nombres que reciben, de acuerdo a la zona europea de la que estemos hablando, son striges, mitad pájaro, mitad vampiro, o lamiais, en Grecia, las versiones femeninas de los vampiros, pero cuyos objetos eran principalmente los hombres y los niños. Tanto los striges como las lamias son confundidos con brujas, dada su capacidad de volar y transformarse. Por ello, en la India y otros lugares asiáticos los llaman lugaru. Aunque hayan sido nombrados de diferentes maneras, ninguno explica su verdadero estado, solo se limitan a describir sus hábitos. Tal vez de uno de estos sitios provino el ente que transformó a Lía en el ser que intentó describirles.
Lo único cierto es que no podemos mantener la idea de que están muertos, porque no lo están. Tampoco podemos afirmar que están vivos, pero en apariencia lo están. Es decir, esto a lo que nos obliga es a cambiar nuestro limitado concepto sobre la vida para poder comprenderlo mejor. Las características que describen a Lía corresponden a uno de estos seres que desde hace mucho tiempo se encuentran entremezclados con la especie humana. Otra especie tal vez, otro ser que debe ser estudiado por la ciencia de manera seria. Recientemente y a través de medios muy populares se ha hecho creer que estos seres son el producto de una infección, tal vez vírica, y que su sangre está contaminada. Pero tampoco hay pruebas de ello. Además, ¿cómo explicar muchas de sus características? Su inmunidad a enfermedades, el no fenecer ante balas u otro medio que matarían a cualquier especie conocida, su longevidad, su transmutación en otros seres u objetos y su fragilidad hacia una estaca como la que retiene a Lía en su morada. A lo largo de nuestro relato, sugerimos tener en cuenta que los vampiros piensan, recuerdan, tienen inteligencia y por lo tanto memoria. Han suspendido la corrosión del cuerpo, aunque se han corroído de alguna otra parte, tal vez del alma. Pero lo más importante es que también sienten. Tal vez a Lía, como a usted, querido radio escucha, le interesaría saber de qué estamos hablando exactamente, porque a través de esta narración, usted se convencerá de su existencia. Sin embargo, espero que los mire desde una perspectiva diferente a la que hoy o la que ya tenía.